en contra de la invasión estadounidense no significa estar a favor de Maduro y no se necesita ser venezolano para poder opinar acerca de ello. Hola, yo soy La Quetzal y el día de hoy quiero venir a hablarles sobre la invasión que desafortunadamente se llevó a cabo el 3 de enero por parte de los Estados Unidos en Venezuela. Desde la doctrina Monroe, proclamada en 1823, con el lema América para los americanos, Estados Unidos la ha utilizado para legitimizar toda clase de intervenciones alrededor de toda América Latina. Sin embargo, yo hoy quiero hablar sobre la que considero es la más parecida a lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, y se trata de la intervención de 1954 en Guatemala, la cual consistió en el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, esto debido a que él había impulsado una reforma agraria que socavaba los intereses de la todopoderosa United Fruit Company, que en la actualidad se ha cambiado el nombre a Chiquita Brands. Esta reforma, que no duró ni año y medio, consistía en expropiar las tierras que no estaban siendo cultivadas de forma eficiente, debido a que la gran mayoría se encontraba tan solo en las manos de 23 familias, lo que hacía obvio que estas personas no pudieran aprovechar la tierra al 100%, por lo cual el Estado consideró mejor quitárselas. Obviamente no solo porque sí, de hecho pensaban pagarlas en bonos a 25 años con una tasa anual del 3%. Y estas tierras que les fueron quitadas a los empresarios fueron entregadas a campesinos para que ellos las cultivaran, lo que terminó beneficiando a más de 100,000 personas y dando ganancias de 8,5 millones de dólares de la época, que obviamente traducidos a la actualidad es muchísimo más dinero, pero obviamente esta reforma tarde que temprano terminó afectando a la todopoderosa United Fruit Company, la cual era propietaria de las áreas más productivas. Sin embargo, estas áreas no estaban siendo cultivadas al 100% de su capacidad por la empresa gringa, sin contar que la empresa había obtenido estas tierras prácticamente regaladas por los dictadores anteriores, lo cual hacía que la empresa no dejara ni una sola ganancia a Guatemala, debido a que tanto ganancias como cultivos eran completamente extraídos hacia los Estados Unidos. De vez en cuando la compañía obviamente daba un pago, o como lo conocemos mejor aquí en México, una mordida al dictador de turno para que éste la dejara seguir utilizando estas tierras. Esto le valió a Jacobo que los Estados Unidos lo nombraran comunista, el temido adjetivo que este país le daba a sus enemigos, o como también podríamos traducirlo, a las personas que se oponían tanto a sus intereses geopolíticos como económicos. Por supuesto, este nombre no se ha mantenido a lo alrededor de los años, se ha ido transformando. Por ejemplo, en el 2003, para derrocar a Saddam Hussein en Irak, Estados Unidos utilizó el término terrorista, y en la actualidad ya no se usa ni comunista ni terrorista, se usa narcotraficante o narcoterrorista para poder designar a los enemigos de turno de este país. Sin embargo, ¿realmente es Latinoamérica la culpable de que exista el narcotráfico, o no es más que otro personaje secundario en esta película filmada por Hollywood y obviamente en representación de los Estados Unidos? Y es que si nos ponemos a revisar en dónde están las rutas de compraventa de piu pius, o mejor dicho, de AR espacio más, y también de lavadito y planchadito de dinerito, nos podremos dar cuenta que estas rutas nos llevan tanto a Estados Unidos como a Europa y a otros países llamados de primer mundo, en donde se encuentran la mayoría de paraísos fiscales. Y es que si en verdad al presidente Naranjoso le interesara acabar con el narcotráfico, porque es que en este año dejó libre a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, al cual un juzgado de Estados Unidos le dio 45 años de prisión por los cargos de conspiración para traficar droga, espacio gas, espacio más, o mejor conocido como piu pius, y dispositivos destructivos hacia Estados Unidos. Y es así como llegamos a la pregunta más importante que nos permitiría vislumbrar más o menos qué es lo que le podría esperar a nuestros hermanos venezolanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la intervención gringa en Guatemala? Para empezar, una guerra civil que duró casi 4 décadas y que dejó más de 250,000 desvividos y más de 50,000 espacio trados slash desaparecidos.
Como segunda consecuencia, que el proceso libre de democratización guatemalteca no fuera respetado, ya que a partir de esa intervención lo que se generó es que cualquier persona que fuese simpatizante a estas ideas comunistas fueran reprimidas, torturadas y desvividas. Y finalmente la consecuencia que yo considero la más grave, que fue perder una importantísima reforma agraria que no solamente les iba a dar la independencia alimentaria, es decir, que no estuvieran supeditados a las exportaciones de alimentos para poder comer, sino también que se perdieran más de 100,000 empleos y sobre todo 8,5 millones de dólares que entraban directamente al erario público de Guatemala y que al menos en este caso el presidente Jacobo sí estaba utilizando para mejorar la economía y los servicios públicos del país. Obviamente no podemos comparar al 100% el proceso que vivió Jacobo con el que está viviendo Nicolás Maduro, esto porque el primer presidente era muy querido por su pueblo, aunado a que durante su proceso electoral no hubo ningún inconveniente, mientras que, por ejemplo, con Maduro hay muchos rumores de fraude, sumándole a que más del 20% de su población tuvo que emigrar para poder tener comida y salir adelante. Y esto sin contar que, por ejemplo, Maduro tiene bastantes acusaciones a nivel internacional, tanto por tortura, espacio, era, por meter ilegalmente a personas a la cárcel debido a que no tenían las mismas ideas que él, y también bastantes acusaciones por desvivimientos a opositores políticos. Siento mucha empatía por mis hermanos venezolanos, porque no solamente se han tenido que enfrentar al éxodo de su país, sino también a la discriminación espacio nación y a la genoespaciofobia por parte de otros países, incluidos los países latinoamericanos, y entiendo la impotencia que sienten, ya que en su momento cuando ustedes estuvieron alzando la voz y reclamando al régimen chavista por todo lo que estaba sucediendo y las razones por las cuales ustedes tenían que emigrar, pues prácticamente todo el mundo guardaba silencio. Mientras que, por ejemplo, ahora muchísimas personas, obviamente estamos levantando la voz por lo que está pasando con Estados Unidos, ya que es completamente ilegal y arbitrario lo que hizo en contra de Venezuela. Entiendo todo ese punto, sin embargo, también quiero que ustedes comprendan el por qué nosotros a nivel internacional estamos levantando la voz. Y es que, por ejemplo, ustedes ya no se encuentran en Venezuela, como sea, ustedes ya salieron de este territorio. Así que también considero que ustedes deben de tener empatía por las personas que aún están en Venezuela y que están sufriendo muchísimo por todo lo que está sucediendo allá. Por ejemplo, les voy a poner un fragmento de un video que encontré de una persona que vive en Caracas y que vivió de primera mano e instancia lo que sucedió con los bombardeos y cómo es que el pueblo venezolano que está en Venezuela está sufriendo actualmente. Mis amores, esa gente que está afuera, que preguntan por qué lloramos, por qué pasamos. Ustedes de verdad no saben la magnitud que pasamos. Díganme lo que estamos en Barca, que estamos cerca del aeropuerto, que cayeron bastantes bombas. Ustedes no saben cuántos niños lloraron, cuántos niños gritaban diciendo que se iban a morir. Ustedes no saben todo lo que yo pasé. Y es que, a final de cuentas, la gran mayoría de personas que yo he visto celebrando este ataque a la capital venezolana ni siquiera viven en Venezuela. La gran mayoría se encuentran en otros países y es por esa razón que muchos de ustedes obviamente se encuentran con toda la libertad de festejar porque ustedes no van a vivir las consecuencias que todas las personas que viven aún en Venezuela sí. Porque como quiera ustedes solamente representan el 21% de venezolanos, mientras que aún el 79% está ahí adentro sufriendo todo lo que pueda sucederle al país. Y es que tampoco puedo entender cómo alguien se puede alegrar porque una persona como Trump, que no solamente tiene 34 cargos espacionales actualmente en proceso en un juzgado en Estados Unidos, sino que también está bastante relacionado a Epstein, que era un PDF, y Trump era uno de sus mejores amigos y además era una de las personas que más aparece en la lista que acudía a esta isla donde se ofrecían servicios no consensuados de menores de edad. Aunado a que el Naranjoso mantiene una amistad bastante estrecha con Netanyahu, quien actualmente lleva a cabo un genocidio en Gaza, del cual realmente en el mundo no se está haciendo nada para pararlo. Y obviamente esta es la gota que derrama el vaso, porque no solamente se salta tratados internacionales y leyes, sino que además le manda al mundo el mensaje de puedo hacer lo que quiera en el momento que yo quiera, sin importarle las millones de vidas de las personas que vivimos en estos países de tercer mundo o sobre todo en Latinoamérica. Y es que piénsenlo, tan solo si
la intervención se sale de las manos y muchas más personas tienen que emigrar, estas personas también estarían supeditadas a que les pasaran cosas inclusive 1000 veces peores de las que ya viven actualmente en su país. Y es que muchos de los venezolanos que han tenido que emigrar se han tenido que enfrentar a redes de trata que están muy fuertes a lo largo de todo el territorio latinoamericano, pero yo voy a hablar específicamente de mi país, que es México. Aquí en México hay redes de trata bastante especializadas y horribles en las que, por ejemplo, a los hombres los someten a una especie de curso en las cuales los obligan a volverse sica espacios para los cárteles, ya que debido a que muchas de estas personas obviamente son carne de cañón y van a terminar desvividas, lo que hacen es obligar a muchos hombres y también mujeres, pero sobre todo hombres, a participar en esa clase de enfrentamientos. También hay bastantes redes de trata con fines de prostitución, sobre todo para mujeres y niños, en las cuales muchos de ellos terminan vinculados y obviamente obligados a ejercer eso. Obviamente, por no decir lo que realmente pienso, porque me censuran. Y también más recientemente hemos visto en las noticias, inclusive del New York Times, en donde se ha demostrado que, por ejemplo, muchos de los migrantes que han sido atrapados por el ICE o la migra de Estados Unidos han terminado en cárceles de máxima seguridad en El Salvador, que Bukele prometió que eran cárceles para mantener a los mayores criminales. Sin embargo, muchos migrantes completamente inocentes han terminado en estas cárceles simplemente porque a Trump así se le hinchó la gana. Y muchas de estas personas que actualmente viven en Venezuela, si tienen que emigrar por culpa de esta invasión, posiblemente tengan que enfrentarse a estos y más peligros en su travesía por un futuro mejor. Por otro lado, juzgar fuertemente a las personas que están dentro de Venezuela, porque, por ejemplo, yo sí he visto que en cifras oficiales el chavismo tiene bastante apoyo. Se me hace un acto ignorante y con falta de empatía. Esto debido a que la oposición de Venezuela tampoco ofrece una mejor salida o una mejor opción. Esto debido a que se ha demostrado que la oposición no solamente es más corrupta, sino que más inepta que el régimen chavista. Esto debido a que uno de sus personajes más emblemáticos, como lo es Juan Guaidó, estuvo relacionado por una investigación del Washington Post, en el cual se comprobó que él, junto a otras dos personas en Miami, Fernando Blasi y Javier Troconis, designados por el mismo Guaidó, fueron los responsables de un robo de 40 millones de dólares. Era proveniente del dinero de Venezuela que se encuentra en el Reino Unido. Este dinero proviene de 31 toneladas de oro que el Reino Unido confiscó, que si me preguntan, ilegalmente a Venezuela. Y este personaje tomó 40 millones de esta reserva de 31 toneladas de oro valuados más o menos en más de 1.000 millones de dólares, diciendo que iba a tomar este dinero para invertirlo en campañas políticas para poder hacerle frente al chavismo en Venezuela. Sin embargo, este dinero desapareció, terminó en las cuentas personales tanto de Guaidó como de los otros dos personajes, sin que el pueblo venezolano viera ni un solo peso de este dinero y sin que este dinero fuera utilizado siquiera para ayudar a la gente que ya está en Venezuela sufriendo. Y obviamente, ¿cómo olvidar a María Corina Machado Parisca, esta mujer de aquí? La mujer sin dignidad, en mi opinión, que prácticamente fue a vender a su país y a su pueblo, diciéndole a los gringos, éale, vénganse para acá, que yo les voy a dar puertas abiertas a lo que quieran. Y prácticamente lo único que pedía a cambio como pago era el premio Nobel y que los gringos le hicieran el trabajo de darle el poder, porque pues prácticamente ella no puede chambearle por él. Aunque sinceramente yo creo que ella no se esperaba que no solo el narcisismo de Donald Trump, ya que al parecer se enojó muchísimo porque ella le ganara el premio Nobel de la Paz, sino que también le diera una patada en la cola y la mandara bien lejos, diciéndole lo que obviamente todos sabemos, que es que ella no tiene ningún apoyo dentro de Venezuela por parte del pueblo, ya que en lugar de ponerse a trabajar para poder generar este apoyo social, lo único que ha hecho es írsele a arrastrar a los gringos para que hagan el trabajo que se supone ella debería de hacer.
Y es que sin lugar a dudas, estos dos políticos son la prueba de la ineptitud y la pena ajena que da la derecha en Latinoamérica. Esto debido a que tienen una desconexión completa de los pueblos y prácticamente lo único que les interesa es ser figura de extracción de recursos para sus patroncitos los gringos y obviamente para los grandes corporativos blancos, a los cuales prácticamente por una limosna, ellos les van a hacer todo el trabajo de dejar a sus países empobrecidos y llenos de desigualdad a cambio de que estos corporativos extraigan millones y millones. Y es que la gran mayoría de estos personajes no solamente se encuentran en un tabique de privilegio bastante diferente a la realidad que vivimos la gran mayoría del país, sino que también son parásitos ajenos al dolor de su pueblo, que no quieren trabajar por conectar con la gente y crear un movimiento social que los respalde para tomar el poder de su país. En lugar de eso, prefieren ir a besarle los pies y arrastrarse con los gringos para que ellos les hagan el trabajo de darles el poder. Así que yo puedo concluir que está bien que como venezolanos se sientan felices y puedan ver un rayo de luz quizás al hecho de que Maduro haya sido secuestrado del poder en su país y que de esa forma ustedes crean que va a ser mucho más fácil que llegue el gobierno que ustedes consideran el mejor. Sin embargo, hay una realidad. A Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo ni llevarles igualdad, ni llevarles democracia, ni llevarles estabilidad económica. Lo único que a los Estados Unidos le interesa es poder llevarse los recursos del país. Y tan es así que ni siquiera sacó como tal al poder chavista de Venezuela, ya que en el momento que yo estoy grabando este video, el 6 de enero de 2026, ya está haciendo tratos con Delcy Rodríguez, la nueva presidenta electa, ya que al Maduro haber sido secu espacio trado, ella se quedó como la nueva presidenta interina y al parecer van a estar haciendo tratos. Así que, en mi opinión, es bastante temprano para estar celebrando, sobre todo con más de 30 millones de venezolanos viviendo en su país y con un futuro incierto de qué sea realmente lo que va a sucederles. Y es que esto realmente me recordó bastante a cuando el dictador sirio Bashar al-Assad salió huyendo en el 2024 y a raíz de eso veías a muchísimas personas en las calles celebrando, riendo, cantando, hasta que llegó Ahmed al-Shara, otro dictador, pero en este caso yihadista, obviamente impuesto por los gringos, que no solamente no ha hecho nada a la actualidad por la población, ya que siguen teniendo el mayor éxodo con 11 millones de migrantes, es decir, el 30% de su población, y a lo cual la ONU cree que esta cifra este año del 2026 va a crecer a 13 millones, es decir, el 36%, ya que los problemas en Siria siguen creciendo abismalmente y sobre todo con este gobierno. Así que yo solo puedo decirles que mucha fuerza a los venezolanos que aún están dentro del país, que aún vemos muchas personas que no solamente sentimos empatía por ustedes, sino que también vamos a estar dispuestos a abrirles los brazos en apoyo económico o como sea en caso de que algo más suceda.